El amor invencible. Avance. Capítulo 18. Itzel se encontraba junto a Benjamín, dejándose llevar por sus emociones mientras le contaba todo lo que estaba pasando con su mamá. La enfermedad que había llegado a su familia los tenía a todos sumidos en la incertidumbre. El diagnóstico de cáncer de mamá había sacudido sus vidas, y aunque aún no sabían si su madre perdería uno o ambos senos, el miedo la consumía. Cada día, la preocupación de Itzel crecía, y la angustia de ver a su madre pasar por algo tan difícil hacía que su mundo se sintiera cada vez más frágil. Benjamín, atento a cada palabra, intentaba consolarla, pero también cargaba con su propio peso. Su vida familiar no estaba mejor. Le confesó a Itzel que él también atravesaba un momento muy duro. Hacía poco, su abuela, su mamá y su tío le habían revelado una verdad que no podía sacarse de la cabeza. Además, su papá se había separado de su mamá debido al maltrato que ella sufría, y lo más doloroso era que se había llevado a su hermana. Para Benjamín, la fractura de su familia era un golpe que no había podido asimilar, y compartirlo con Itzel le daba cierto alivio, aunque el dolor seguía latente. Mientras escuchaba su historia, Itzel sintió una conexión aún más profunda con él. Quería ayudarlo a olvidar todo ese sufrimiento, aunque solo fuera por un instante. Se levantó lentamente, y entre pequeñas risas, empezó a juguetear con Benjamín, buscando liberarlo de sus preocupaciones. Poco a poco, la atmósfera se tornó más ligera, hasta que quedaron frente a frente, sus rostros a pocos centímetros. Sin pensar demasiado, Itzel se acercó y lo besó, un gesto lleno de ternura que Benjamín correspondió. En ese momento, ambos encontraron en el otro un refugio, un escape temporal de los problemas que los rodeaban. Gael, con el corazón lleno de resentimiento y valentía, decide enfrentarse a su padre, Ramsés, con la verdad que durante años había reprimido. Con la voz firme, le recordó que hacía tiempo le había mentido cuando Mareñá descubrió su oscuro negocio de trata de mujeres, el mismo que había terminado con la vida de Mareñá cuando lo descubrió. Gael echó en cara que le había prometido abandonar ese mundo sucio, pero en realidad nunca lo hizo, continuando con esas actividades ilícitas sin que su madre ni su hermana supieran nada. Le confesó que siempre había odiado ese negocio, que lo avergonzaba profundamente la manera en que su padre trataba a mujeres inocentes, convirtiéndolas en víctimas de su codicia. Cada día de su vida se había sentido como una basura por ser parte, aunque indirecta, de algo tan despreciable, pero en ese momento decidió liberarse de esa culpa y dejar claro que el verdadero culpable, el verdadero despojo, era su propio padre. Las palabras de Gael penetraron como puñales en el orgullo de Ramsés, quien no pudo soportar ser confrontado de manera tan brutal por su propio hijo. Lleno de furia, lo agarró del cuello de manera brusca, incapaz de controlar su ira. El rostro de Gael mostraba un desafío que no había sentido nunca antes. No iba a retroceder, no esta vez. Las familias de David y Leona se reunieron para compartir una agradable cena en compañía de sus seres queridos. El ambiente era cálido y relajado, lleno de risas y conversaciones amenas. David, aprovechando la ocasión especial en la que estaban rodeados de las personas más importantes en sus vidas, decidió que era el momento perfecto para abrir su corazón. Con nervios, pero con determinación, tomó la mano de Leona y, mirándola a los ojos, le dijo que aunque las cosas suelen decirse en el momento adecuado, sentía que su corazón ya no podía esperar más. Le entregó un collar personalizado, un gesto íntimo y significativo, y le explicó que ese regalo era una muestra de su amor y del deseo que tenía de pasar el resto de su vida a su lado. Con el apoyo de sus familias presentes, David se armó de valor y le pidió a Leona que fuera su novia, declarando que deseaba formalizar lo que sentía frente a quienes más los querían. Leona, sorprendida por la propuesta, guardó silencio por unos minutos. El ambiente se llenó de expectación mientras todos en la mesa comenzaban a alentarla suavemente, con sonrisas y palabras de ánimo, ansiosos por su respuesta. Leona, aún conmovida, le confesó a David que no esperaba que él le hiciera esa pregunta, pues en su corazón ya sentía que eran algo más que amigos, como si su relación hubiera crecido de manera natural y sin necesidad de palabras. Finalmente, con una sonrisa en el rostro y el brillo del collar reflejando la luz de la cena, Leona cerró su respuesta con un tierno beso, confirmando sin palabras que ella también deseaba seguir construyendo su vida a su lado. Después del incómodo momento que vivió Itzel tras darle un beso a Benjamín, en el que él le recordó que solo eran amigos,
La tensión en la casa se hacía palpable. Ambos evitaban la mirada del otro, sintiendo el peso de lo ocurrido entre ellos. Sin embargo, un encuentro fortuito los llevó a verse de frente en el pasillo. Benjamín, con una mezcla de frustración y anhelo, no pudo evitar preguntar cómo iban a seguir así, en un silencio lleno de dudas, sin hablarse y sin mirarse. Su voz era casi un ruego, como si buscara una respuesta que aliviara la incomodidad que había crecido entre ellos. Itzel, sin poder evitar que sus sentimientos se manifestaran, le respondió con franqueza. Le explicó que esa era precisamente la situación que él había querido establecer, que sabía que el beso había sido un error y que no quería que se repitiera. La determinación en su voz era clara, estaba dispuesta a seguir adelante, aunque eso significara dejar atrás lo que había surgido entre ellos. Al terminar de hablar, dejó a Benjamín solo con sus pensamientos, sintiendo que las palabras que había dicho colgaban en el aire, dejando una sensación de desilusión y confusión en ambos, mientras ella se alejaba con el corazón dividido entre lo que había sentido y lo que consideraba correcto. Gael, con un nudo en la garganta y una preocupación palpable, se sentó con su madre, Josefa, para hablar sobre su hijo, Oliver. Estaba preocupado porque había notado ciertos comportamientos en el que lo hacían pensar que podría estar padeciendo de déficit de atención. La ansiedad lo invadía al imaginar cómo esto podría afectar su desarrollo y su bienestar. Josefa, escuchando atentamente a su hijo, le sugirió que el psicólogo que trabajaba con Kika también podría evaluar a Oliver, lo que permitiría descartar cualquier problema y, si fuera necesario, buscar la mejor manera de ayudarlo. Su propuesta llenó a Gael de alivio, sentía que tenían un camino claro por delante. Agradecido por el apoyo incondicional de su madre, Gael le dio las gracias por estar ahí y por escuchar sus inquietudes. Josefa, a su vez, le expresó su gratitud por acompañarla y ayudarla en la gestión de la empresa familiar, ya que ella también estaba en un proceso de autosuperación personal. La conversación se tornó más profunda cuando Gael, con cariño y determinación, le recordó a su madre que nunca debía permitir que su padre apagara su voz, recordándole que ella era una mujer fuerte y valiente. Esa afirmación resonó entre ellos, fortaleciendo su lazo y su compromiso de enfrentarse a las adversidades, tanto en su vida personal como familiar. Gael estaba en la sala, inquieto, esperando la llegada de Columba. Era inusual que ella no avisara cuando iba a salir, especialmente porque siempre había sido cuidadosa en mantener la comunicación, lo que hacía que su tardanza lo llenara de preocupación. Columba, sin embargo, acababa de regresar de un encuentro clandestino con el padre de Gael, Ramsés, y su mente aún estaba llena de la confusión y el secreto de lo que había ocurrido. Cuando finalmente llegó, miró a Gael con una mezcla de nerviosismo y desafío y le preguntó qué pasaba. Sin pensar, le confesó que estaba con un amante, un comentario que lo tomó por sorpresa. Gael, tratando de mantener la compostura, le respondió que no se atrevería a meterse con alguien que no conociera bien. Columba, al escuchar su respuesta, sonrió con ironía y le dijo que tenía razón, ya que, a pesar de sus propias infidelidades, ella no se involucraría con cualquiera. Sus palabras dejaron a Gael atrapado en un mar de incertidumbre, sintiéndose desorientado y cada vez más confundido acerca de lo que realmente significaba la relación que tenían. Mientras tanto, en un lugar secreto, Ramsés estaba viendo las imágenes de una grabación que había hecho sin que Columba se diera cuenta, observando cada gesto y cada palabra de ella, como un juego de manipulación que lo mantenía en control, pero que también intensificaba la tensión entre todos ellos.